Bendiciones. Damos gracias, Señor, por un día más de vida que nos ha permitido que estemos de pie. Asimismo, le vamos a pedir a nuestro pastor si nos puede encabezar en oración para abrir el servicio en esta noche. Padre Dios celestial, en esta hora te pido, Señor, que a bien tengas bendecirnos cuando estudiaremos un salmo tan importante como el Salmo 32, donde nos enseña la importancia de lo que es el arrepentimiento y el perdón. Bendice, Señor, a quien habrá de ministrar tu palabra. Bendice a cada uno de los participantes. Rogamos a favor siempre a nuestra hermana Rosalín, que tú la cuides, le sigas dando fuerza, fortaleza en todas las cosas que sierva. De igual manera a nuestra hermana Vivian, y rogamos a favor de nuestro hermano Ángel, tu amada esposa, que ya está en el territorio mexicano, que allá Dios tú les ayude, les cuide, que tú les prospere. Todo está puesto en tus manos, oh Señor. Amén. Amén. Para así seguir dando inicio a este servicio, vamos a ir a esperar con nuestro hermano Pablo Aceituno, que tiene la lectura en esta noche en el Salmo 32. Ok. Bendiciones, hermano. Primero damos gracias a Dios por este día que nos ha dado para nosotros. Día de gracia y de bendiciones, porque el Señor tiene bendiciones nuevas cada día. Y también damos gracias al Señor por permitirnos leer su palabra y escudriñarla. Y también a los pastores y a los varones que nos han dado la oportunidad de leer este salmo que es tan importante y tan maravilloso. Leemos el Salmo 32, ¿no es cierto? Y el encabezado dice la dicha del perdón. Dice, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras calle se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán. Estás a él. Tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Han de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas para el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justo y cantar con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Tu palabra es bendita por sí sola. El Señor les bendiga. Amén. Dios prosiga bendiciendo a nuestro hermano Pablo y Dios prosiga bendiciendo su santa y bendita palabra. Así vamos a dejar a nuestro hermano Dagoberto, que también tiene algo que compartir con nosotros en cuanto a la adoración. Primeramente dándole gracias a Dios una vez más, ¿no? Que estamos respirando. Como dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Gracias los pastores, gracias Felipe, Héctor Hernández, que está dirigiendo todo ese servicio, por darme la oportunidad. Y vámonos a la palabra de Dios. Eso
esas alabanzas que se cantaban bueno, aquí todo el joven, ¿no? Pero en los tiempos míos, en los 50 y 60, que como dice Josué 1:9, que dice, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Mira que te mando que seas valiente. No temas ni desmaye. Mira que te mando que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y mira que te mando que seas valiente. No temas ni desmayes. Ay, mira que te mando que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y mira que te mando que seas valiente. No temas ni desmayes. Ay, mira que te mando que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y a su nombre, Gloria. Y a su nombre, Gloria. gloria a Dios. Primera de Juan 4:7. Mire, que la Biblia, como dice, yo me aprendí este pedacito donde llegué a Tinchale, que dice que la Biblia es la palabra de Dios, la regla infalible de fe y justicia, y es superior a la conciencia del hombre, sin ser empero contraria a esta. Primera de Juan 4:7 dice, hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios, ¿qué es? Amor. Mucho amor. Hermanos, amémonos unos a otro, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, hermano. Amémonos unos a otros. Y mira, tienes que ser como un niño. Tú tienes que ser como un niño. Oh, tienes que ser como un niño para ir al cielo. Por eso tienes que ser como un niño. Tú tienes que ser como un niño. Oh, tienes que ser como un niño para ir al cielo. Hermano, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, hermano. Amémonos unos a otros. Bendiciones, hermano. Mira cómo está Nuri. Te fuiste para los tiempos de antes, ¿no? Ella está ahí, está inspirada cantando esa alabanza de los tiempos de nosotros, ¿no? Porque allá aquí todos son nuevos milenios. Bendiciones, hermano. Gracias. Dios prosiga bendiciendo a nuestro hermano Dagoberto. El pensamiento central de la clase dice, al que se le perdona mucho, mucho ama. Al que se le perdona poco, poco ama. Yo digo que el Señor
nos ha perdonado mucho, por eso también nosotros amamos mucho al Señor. Así vamos a seguir vamos a pedirle a nuestro hermano Enrique, que tiene un clamor en esta noche. Hola, hermanos, buenas noches con todos. El clamor que me estaba pidiendo el hermano es acerca de las viudas y los huérfanos. Un tema bastante interesante porque por casualidad estuve tratando una de las viudas de nuestra iglesia. Y entonces me sorprendió que ella me dice que se siente más acompañada espiritualmente ahora porque sabe exactamente dónde está su esposo y con quién está. Entonces me dio como una satisfacción de verla tan relajada, tan conforme con su situación, al punto de que dice, yo estoy segura que cada vez que me comunico con el Señor, Él está ahí al lado con Él. Entonces ya es una doble satisfacción que tiene cuando habla con el Señor, porque sabe que tiene su amado junto al otro amado, al Padre de todos nosotros, y por eso, pues, huérfanos, pues, es todo aquel que no tiene padre o madre, pero eso no nos toca a nosotros porque tenemos nuestro Padre Celestial que siempre nos soporta y nos acompaña. A pesar de que en el mundo hay 153 millones de huérfanos, imagínense. Pero esa es la vida que ha escogido y nos ha tocado vivir. Pero vamos a concentrarnos por los que tenemos cerca, las viudas de nuestra iglesia, que dicho sea de paso, pues hay algunas, pero todas tienen el sentido común de decir que ahora sé exactamente dónde está mi amado. Y encontré en Santiago 1:27, que se refiere también a esto y dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, y es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarnos sin mancha del mundo. Entonces es una doble responsabilidad que la iglesia tiene, a pesar de que en el Viejo Testamento encontré muchas cosas acerca de las viudas, acerca de los huérfanos, pero prefiero el Nuevo Testamento, que es más directo, más sencillo de entender. Oremos, hermanos. Padre Celestial, una vez más reunidos ante tu presencia, Señor, para agradecerte por el día más de vida que nos has proporcionado, con todas sus bendiciones. Al mismo tiempo, Señor, pues pedirte perdón por los pecados voluntarios e involuntarios que cometemos diariamente, pero nos acogemos a tu bendita misericordia para, como siempre, ser perdonados, porque tú al que más perdonas es porque más quieres, pero no por eso vamos a abusar. Padre Santo, me ha tocado interceder por las viudas y los huérfanos. Tú sabes cómo está este mundo, tú sabes que el pensamiento que tienen todos ellos, tú sabes los problemas y el descarrío que este mundo está pasando. Pero Señor, ten misericordia por aquellos que están más cerca de nosotros, por aquellos que podemos de una u otra forma influenciar y socorrer. Señor, no tenemos la capacidad de ayudar a todo el mundo, pero permítenos ayudar por lo menos a una persona. Con eso estaremos haciendo tu voluntad, porque tú dices en tu palabra que esa es la religión verdadera. Socorrer a la viuda, ayudar al huérfano, al necesitado. Señor, danos la capacidad de hacerlo. Permítenos, Señor, acceder un poco más ante aquellas personas que necesitan no solamente de nuestra ayuda económica, sino más que todo de nuestra ayuda espiritual para que sus almas sean salvas. Padre Santo, una vez más, en esta reunión, con el mismo pensamiento que estamos, te agradecemos por todos tus favores y tu gran misericordia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Dios bendiga bendiciendo a nuestro hermano Enrique. Asimismo, con este mismo gozo, vamos a dejar que nuestra hermana Nicauri, que tiene los anuncios en esta noche. Señor le continúa bendiciendo. Amén.
Recuerden que ustedes pueden dar sus diezmos y sus ofrendas a través de la aplicación de Cash App. Usan el signo de dinero IPJQ 128. Y siempre recuerden que Dios ama al dador alegre. Y también recuerden que tenemos nuestra oración congregacional los miércoles y los viernes. Se hace a través de Zoom de 12 a 1, de 12 a 1, y los miércoles se hace presencial en la iglesia a las 8. Que el Señor le continúe bendiciendo. Amén. Dios prosiga bendiciendo a nuestro hermano Icauri. Así vamos a dejar a nuestro hermano Felipe, nuestro pastor Felipe, que tiene la responsabilidad de presentar al exponente de la palabra en esta noche. Gracias, Héctor. Gracias por la dirección. Héctor se ha encargado de invitar a Dagoberto. Dagoberto a mí me dice que no, pero a Héctor le dice que sí. Y le damos gracias a Dios por Héctor, porque trae a Dagoberto, lo pone a cantar. Y Dagoberto, a nosotros nos encanta oírte cantar. Siempre que tú cantas. Así que damos muchas gracias a Dios. En el día de hoy hay una lección tremendísima, José. Yo estaba un poco nervioso porque no veía a José, pero no tan nervioso porque yo cogí y dije, preparé todo y le dije, bueno, si José no viene, yo predico esa porque me gusta. Pero José llegó. José está ahí. José Martínez es nuestro expositor en esta noche, mi hermano querido en la IPJ. Y José, abre los micrófonos y comparte lo que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de tus labios. Así que bendiciones, José. Adelante. Amén, amén. Bendiciones a todos en esta noche. Gracias a Dios por la oportunidad que nos presta un día más y poder traer esta enseñanza, este salmo que estaremos abordando. Y es el Salmo 32. La enseñanza se titula La dicha del perdón y es la número 19, ¿verdad? Y leeremos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto oraré a ti, santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Vamos a estar orando. Padre, te damos gracias por este momento que tú nos permites, Dios mío, este privilegio que tú nos das de poder traer esta palabra, esta enseñanza, Señor, de estas lecciones que tú has puesto en el corazón de nuestros líderes. Padre, te pedimos que nos ayudes y que me uses, Dios mío. Ayúdame a exponer este tema, Señor. Ayúdanos a entender más de tu palabra, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, como ya leímos el capítulo 32, y vamos a estar empezando con el verso 1. Y el bosquejo tiene 3 puntos también. Y dice que el primero es testimonio de un hombre perdonado.
Pero la introducción dice que este es otro majestuoso salmo que escribió David, que fue su autor sin duda. Lo que resulta difícil determinar es la ocasión en que este poema fue compuesto. Algunos lo relacionan con la terrible experiencia del rey cuando pecó con Betsabé y mandó a dar muerte a Urías. Si esto fuera así, este salmo estaría muy relacionado con el Salmo 51. Incluso hay quienes sostienen que el Salmo 32 deben de tomarse como posteriores al 51. Lo que sí sabemos es que este es un salmo didáctico. Eso se deduce en primer lugar en que la palabra mástil que aparece en su título es término, significa inteligente, atento o sabio. También lo aceptamos como salmo didáctico por la forma tan clara y ordenada en que se presenta su contenido. En el verso 1, ¿verdad? Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. En este salmo se empieza con la misma palabra en que se inicia el Salmo 1. Bienaventurado. La gran diferencia consiste en que el bienaventurado del Salmo 1 es un individuo que no ha hecho nada contra la voluntad de Dios, mientras que el Salmo 32 es uno que sí ofendió a Dios gravemente. La dicha o bienaventuranza del segundo no viene de la ausencia del pecado, sino de la liberación del mismo. De este dice, su transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Qué hermoso sería conservarse en la pureza del varón del Salmo 1. Pero si esto no es posible, entonces hay que recurrir a la experiencia del personaje del Salmo 32. La verdad es que, en fin de cuentas, la felicidad de ambos es la misma. Las jubilosas expresiones de los versículos 1 y 2 de este salmo nos dan la idea de un hombre que se siente liberado de una pesada carga que lo mantuvo oprimido. La transgresión es una violación de la ley y de los preceptos del Señor, en prejuicio de las relaciones con Dios y con los humanos. Los 4 triunfos que se celebran en este pasaje son que su transgresión ha sido perdonada. B, su pecado ha sido cubierto. C, Jehová no lo culpa de iniquidad. Y D, que su espíritu no hay engaño. ¿No son estas suficientes las razones para saltar de alegría y dar alabanzas y honor al que lo ha dejado en libertad? Aquí conviene citar estas palabras del pensamiento central en la lección, que son una paráfrasis de las palabras de Jesús en Lucas 7:47, que dice, al que se le perdona mucho, mucho ama, y al que se le perdona poco, poco ama. A David se le había perdonado mucho, de ahí que se sintiera profundamente emocionado de esta experiencia suya. ¿Entiende usted ahora la experiencia suya? ¿Entiende usted ahora por qué los creyentes recién convertidos son tan expresivos al testificar acerca de su salvación? Qué bonito es ver este versículo, ¿verdad? Cómo Dios nos ha perdonado. Y este es el punto primero que dice, testimonio de un hombre perdonado. Y aquí nos muestra cómo es esa obra, cómo es esa misericordia del Señor para con nosotros. Y este salmo nos motiva a estar alegres, jubilosos, porque nuestros pecados han sido cubiertos con esa sangre redentora. En el versículo 3 y 4, nos muestra cómo el salmista se sentía antes. Algunos testimonios empiezan por lo negativo para luego describir lo positivo. David hizo lo contrario.
Él empezó celebrando la dicha de su perdón y restauración para entonces empezar a describir la amargura por la que había pasado. Él cayó en silencio, hizo todo lo posible por ocultar su maldad, pero esto no le sirvió de, porque como él mismo confiesa, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Es decir, que se sentía miserable. Todo el vigor y la energía con que solía dirigir los asuntos del reino decayeron completamente. La palabra envejecieron da la idea de debilidad, de debilitamiento total. Quizás nadie lo oía, pero este hombre pasaba en un profundo y lastimero gemir todo el día. ¿Se da cuenta usted de dónde viene la amargura, el decaimiento, la falta de voluntad que manifiesta mucha gente a su alrededor? ¿No cree que se debe a que hay en ellos alguna culpa encubierta? Y vemos en nuestro diario vivir cómo la gente nos pregunta a veces por qué nosotros estamos alegres en nuestros trabajos, en los trenes, donde sea, donde estamos compartiendo. ¿Por qué? ¿Por qué hay algo diferente en nosotros? Porque nosotros hemos recibido ese perdón. No tenemos ese cargo, esa culpa encima de nosotros. Dios nos ha perdonado, Dios nos ha hecho libres. Es por eso que este salmista se encontraba así, porque no había confesado sus pecados. Más adelante dice, las terribles confesiones que hace David en el versículo 4, en la que dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Una conciencia culpable bajo el peso de la reprensión de Dios. Usando el lenguaje juanino del Nuevo Testamento, diríamos que su corazón lo reprendía constantemente. El apóstol Juan dijo que si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Él sabe todas las cosas. Y en la nueva traducción viviente dice, por eso, si nos sentimos culpables de algo, podemos estar seguros de que Dios no nos acusa de nada, porque Él está por encima de todo el sentimiento y Él lo sabe todo. Por otra parte, también se habla en el Nuevo Testamento de una conciencia cauterizada, es decir, que ya no reprende al individuo por sus hechos, pero la palabra de Dios es nuestra autoridad suprema en cuanto a nuestra relación con el Señor. En lo que respecta a la vida y el fervor espiritual, el salmista confiesa que se sentía seco, muerto espiritualmente. Se volvió mi verdor como sequedades de verano. Así que esa es la causa del pecado. Aquí podemos ver lo que causa el pecado, lo que causaba el pecado en nosotros y todavía puede seguir causando si nosotros no confesamos nuestros pecados al Señor. Si nosotros no venimos ante el trono de su gracia a buscar ese perdón que necesitamos para poder reverdecer, para poder estar alentosos y alegres, como nos muestra aquí el salmista. El segundo punto que va del Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Se da una breve síntesis del proceso glorioso del perdón. Esta empieza con un reconocimiento claro y sincero de todo aquello que ha ofendido a Dios, a los demás seres humanos. El primer paso que en este camino es declarar con toda franqueza lo que ha estado ocultando dentro del corazón, lo que se ha estado ocultando en nuestros corazones.
David salió de su problema desde el instante en que tomó la determinación de hacer lo que hizo. Dice, mi pecado te declaré. El segundo paso está intimadamente relacionado con el primero, pero que enfatiza mucho más la disposición de declarar sin reservas lo que le estaba causando estragos. No encubrí mi maldad, es decir, no dejé ningún residuo, sino que arranqué de raíz toda la maldad, ya fuera de hecho, de palabra o de pensamiento. Declarar el pecado es saludable, declararlo en su totalidad es mucho mejor. Y el tercer paso es toda la realidad del perdón, es confesar todas las transgresiones a Jehová. A través de las escrituras encontramos numerosos mensajes relacionados con la confesión, pero siempre en este acto humilde y sincero debe dirigirse al único que es capaz de reconocer el corazón penitente y dispensar su perdón restaurador. De nada sirve confesarle los pecados a uno que no recibió la ofensa cometida, ni tiene poder para perdonarla. Con esto no se quiere negar los casos en que el ofensor tiene que buscar a la persona agraviada y pedir perdón. Pero en última instancia, todo pecado es una infracción de la voluntad de Dios. Y solo Él es quien puede impartir su gracia perdonadora. El cuarto paso de este maravilloso proceso es aceptar plenamente y con absoluta confianza el perdón otorgado por el Señor. El salmista reitera a Dios, tú perdonaste la maldad de mi pecado. No había residuos de maldad en el corazón y tampoco quedaban restos del sentimiento de culpa que lo había agobiado. Quiero hacer una referencia que traje el otro día de un amigo que me preguntaba, a veces decía, a veces no siento que soy salvo. Yo le dije, no es por sentimiento. Muchos recién convertidos piensan que no han sido perdonados, tal vez por lo que han causado, por lo que nosotros mismos también en algún pasado nos sentíamos así. Pero yo le dije, esto no es por sentimiento, esto es por fe, por creer siempre en Dios. Y muchos todavía no han acogido el perdón de Dios. Muchos se sienten todavía miserables y lo somos, pero ya recibimos el perdón. Muchos todavía no reciben la gracia perdonadora de nuestro Señor. Si el Señor ya perdonó nuestro pecado, ¿por qué seguir bajo el temor y la tristeza que sentíamos antes? El caso de las telarañas puede servirnos de la ilustración. Dice que una querida anciana oraba todas las noches casi con las mismas palabras. Señor, quita las telarañas de mi vida. Después de oír esta misma súplica de sus labios tantas veces, el pastor decidió acercarse a ella y acompañarla en su oración. Pero esta vez el ministro dijo, Señor, quita las telarañas de la vida de esta hermana, pero para que no te vuelva a pedir lo mismo todos los días, por favor, mata a la araña. David estaba seguro de que no habría más telarañas en su vida porque ya había matado a la araña. Así debemos de pedir nosotros también, y debemos de buscar a matar a la araña, ¿verdad? Todo lo que nos causa. La palabra de Dios nos dice que si nuestra mano nos aparta de poder llegar a la salvación, que las cortemos, dice. No es literal, pero debemos de matar el pecado, es lo que nos está queriendo decir la enseñanza, ¿verdad? Como tercer punto dice que hay 6 pasos hacia la liberación. La liberación es un término que se usa como parte de este
Es otra forma de traducir la palabra griega soteria o salvación. En el Salmo 32:6 dice: por esto oraré a ti, oh Santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. El tono de este versículo es muy parecido al de Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle tanto en tanto que está cercano. Ambos escritores tienen la convicción de que hay un momento oportuno en la vida de cada ser humano para acercarse a Dios. Las palabras de David, oraré a ti todos santo en el tiempo en que pueda ser hallado, da una clara idea de que puede llegar un momento en que esa búsqueda ya sea inútil. ¿Cuándo sería inútil? Pues cuando se nos acabe la vida, cuando ya no tengamos más chance de poder clamar a nuestro Dios. Cuando el apóstol Pablo cita a Isaías en un tema como este, exhorta a los corintios a no recibir en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Segunda de Corintios 6:2. Buscar a Dios y buscarlo con urgencia es el primer paso para una total liberación espiritual. Buscar a Dios es el primer paso a la liberación. Las muchas aguas mencionadas al final de este versículo pudieran tener como una idea de trasfondo del diluvio de Noé, como una representación del juicio divino, pero no llegarán estas al que ha buscado a Jehová mientras puede ser hallado. Así que debemos de buscar siempre a Jehová para que las aguas no nos ahoguen. En el versículo 7 dice: tú eres mi refugio, guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Las tres partes del versículo 7 son elementos de testimonio y esperanza. Tú eres mi refugio. Es una frase que se repite con mucha frecuencia en los Salmos y otras del Antiguo Testamento. El creyente puede estar seguro al amparo del Señor, basado en lo que Dios había hecho a su favor en muchas ocasiones previas. David podía decir: Dios, me guardarás de la angustia. Los cánticos de liberación que rodean al creyente son una realidad. No hay cosa más reconfortante en la vida, especialmente en los momentos de angustia, que rodearse de cánticos de alabanzas a Dios. De por sí la música hace un gran efecto psicológico en el que la canta o ejecuta. Y si ésta lleva el propósito de exaltar el nombre del Señor, mucho mayor es el consuelo que imparte al corazón. Un coro cristiano que patentiza este hecho es el que empieza de la siguiente manera: libre soy, por la gracia de Jesús, libre estoy, aleluya, por la fe, libre soy. Así que debemos siempre de acoger el refugio divino de nuestro Señor. Y ahora vamos al versículo 8, que dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Aquí el maestro no puede ser otro sino Dios. Le dice al alumno, el cual podía ser David o cualquier otra persona: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. El ejecutor de estas acciones
no puede ser el salmista, porque él mismo estaba aprendiendo a andar por la senda de la fe y de la justicia. Se ve muy bien el carácter docente de este canto del perdón. El camino del Señor es algo que se tiene que entender. Alguien tiene que enseñarnos cómo andar por él. La promesa sobre ti fijaré mis ojos ya no es una mirada escrutadora como la del versículo 4. Esta es más bien la actitud regente y supervisora de Dios, mientras el penitente percibe y atesora en su corazón el mensaje del Salvador. Así que debemos de entender el mensaje de la salvación y acoger esa salvación en nuestras vidas. En el versículo 9 dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Se exige una actitud obediente y espontánea de parte del que va rumbo a una liberación del pecado. Los ejemplos negativos que se dan son bastante descriptivos, aunque parezcan muy fuertes. El caballo y el mulo son animales que necesitan cabestro y freno para hacer lo que el dueño quiere. El trabajo que estos animales realizan después de que se les ha amaestrado no es producto de obediencia, sino de sujeción forzosa. Así que no quiere el Señor que se comporten los creyentes. Él espera espontaneidad y ánimo voluntario. Si hemos de ser comparados con un animal, que sea con la oveja, la cual sigue espontáneamente a su pastor, pero nunca como el caballo o el mulo, que no tengan que predicarnos como le habla Isaías al pueblo. El buey conoce de su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Isaías 1:3. Así que en este versículo nos podemos ver cómo Dios nos alienta a poder seguirlo por nuestra propia voluntad, ser esas ovejas que Dios quiere que seamos, ser dóciles a su voz. En el versículo 10 dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera a Jehová le rodea la misericordia. Muchos dolores se anuncia para los que no esperan en el Señor. El no esperar en Él es una indicación de la falta de fe. Y lo cierto es que si no se camina confiado en la misericordia de Dios, manifestada en su plan de la salvación, muchos serán los dolores sufridos. Esto se ilustra en todos los ejemplos bíblicos de los que fracasaron por no haber puesto su confianza en el Señor. El impío del versículo 10 es la persona que en lugar de creer y confiar en Dios, pone su confianza en sus propias habilidades, en las cosas de este mundo, en los ídolos, en las religiones paganas o en las promesas de otros incrédulos. Como todo esto está basado en mentiras, intereses personales, malas intenciones y cosas por el estilo, como resultado lo tienen que venir muchos dolores, mas lo que esperan en Jehová les rodea la misericordia. Debemos de poner nuestra confianza absoluta en nuestro Señor, no ponerlas en este mundo, en lo que podamos lograr en este mundo, no en los títulos, no en nuestras capacidades profesionales, sino siempre esperar la misericordia de nuestro Señor. Y el versículo 11 dice, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón.
Lo que encontramos en el último versículo de este salmo es una cordial invitación a un culto de acción de gracias. Aclamaciones de los versículos 1 y 2. Esta experiencia de David, acompañada de la alegría con que se celebra a Jehová, es un anticipo del culto evangélico. Esto no se acostumbraba entre el pueblo judío. Todos acudían al templo bajo la pesada carga de sus pecados, llevando sacrificios al altar, pero sabedores que eso eran tan solo recursos temporales. Pronto volverían a la misma presión y al mismo sentido de culpa. El siguiente año tendrían que traer un nuevo sacrificio, pero todo seguiría exactamente igual. En cambio, en la actitud de David, no solo se ve el deseo de traer y ofrecer a Dios los mejores sacrificios, sino que estos eran ofrecidos con profundo agradecimiento por las cosas que ya se habían realizado en su corazón. Esto es lo que el Nuevo Testamento suele llamarse obra de fe. Nosotros damos a Dios lo mejor, no para que Él nos dé algo, sino porque ya nos la ha dado. Aquí también se encuentran elementos de un culto lleno de emoción y de alegría. ¿Cómo puedo estar quieto y callado un hombre cuya carga de culpabilidad ha sido quitada? ¿No es esto muy parecido a lo que sucedió con el inválido que se sentaba a la puerta del templo para pedir limosna, al cual sanó el Señor bajo el ministerio de Pedro y Juan? Eso lo vemos en Hechos 3 del 1 al 26. Así que David dice, alegraos en Jehová, gozaos justos. No se está refiriendo a los que se creen justos, porque como dijo el apóstol Pablo, no hay justos ni aun uno. En Romanos 3:10. Estos que David llama justos y rectos de corazón son los que pueden decir como Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Ellos forman la congregación de los justos del Salmo 1. Estos forman la iglesia del Señor. Qué dicha tenemos los que hemos sido perdonados. Podemos regocijarnos y cantar en el coro de los redimidos. Y como resumen, vemos en estos salmos, como decía el tema, la dicha del perdón. Ha sido una lección de salvación y de liberación espiritual. El cantautor dice que da una ráfaga de palabras entusiastas y llenas de felicidad. Este era un creyente que no vacilaba en decir lo que sentía en lo profundo de su alma. Luego en el versículo 3 y 4 describe exactamente cómo se encontraba antes de declararle al Señor su culpa y describe las 4 frases del proceso del perdón divino. Los 6 pasos que presentan la última parte de su canto constituyen una lección evangelística, pues nos presenta una soteriología de carácter neotestamentaria. Entonces aquí vemos ya pudimos ver las dichas de nuestro perdón, vimos todos los pasos de la liberación y dice que hay que buscar a Dios inmediatamente que podamos, que cometamos un pecado, de que hay que coger el refugio divino, de que debemos entender el mensaje de la salvación. Como les decía, muchas personas no entienden todavía por qué somos salvos y es por fe, por poner nuestra fe en Cristo, el cual encubrió nuestros pecados con esa sangre preciosa que nadie más podía haber hecho, solamente esa, como lo dice la palabra, ese Cordero santo y puro sin manchas fue quien nos pudo perdonar
y el cual aquí en este salmo podemos también observar que nos motiva a estar alegres siempre por ser hechos salvos a través de esta sangre preciosa. Debemos de juntarnos como lo hacemos siempre, y darles ese culto de adoración y alabanza a Dios siempre, gozosos, alegres, confiados en Él, sabiendo de que Él tiene el control y de que la misericordia de Dios es siempre grande para con nosotros. Esta ha sido la lección que se me ha permitido traer. Doy gracias a Dios y a los pastores y a los líderes por que me ha permitido este privilegio. Amén. Dios les bendiga. José, gracias por traer la lección. Hay unas preguntas interesantísimas ahí que queremos compartir también todavía. No sé cómo estamos de tiempo, deja ver. 52. Tenemos unos minutos todavía muy buenos. Lo hiciste rápido, y vas rápido, pero lo hiciste bien. Y hay preguntas ahí. Una de las preguntas es: ¿qué efecto causaba la expiación en el Antiguo Testamento respecto al pecador arrepentido? La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, pero Ana levantó la mano y yo creo que Ana tiene una respuesta. Y Ana, dígame. Ajá. Nos da la oportunidad de reconciliarnos con el Señor. Amén. Así es. El efecto dice que el efecto de la sangre en la expiación que se hacía, ¿cómo era ese efecto? ¿Qué sentía la gente? Aunque José dijo que la gente se sentía que su pecado era cubierto, pero al año siguiente volvía y todo eso, ¿verdad? Nosotros hoy en día entendemos que la sangre de Cristo ha sido más que suficiente para limpiar nuestros pecados. En estos días una joven se me acercó, que me conoce hace muchísimos años cuando yo llegué aquí. Y bueno, la esposa de mi primo. Y ella nos conocía, mi primo salía por la calle y me invitaba a mí a salir, pero ella parece que todavía me guarda cosas a mí, como que yo andaba con su esposo, ¿no? Y me quiere inculpar de todas esas cosas. Y yo digo, mira, eso es cierto, todo eso es cierto, eso es verdad, es cierto, pero ya eso se acabó, ya yo fui perdonado, ya. Yo admito, ella quiere decir, no, tú no eres un santo. Digo, no, yo no soy un santo, no más. Pero quiero que tú sepas que ya yo fui perdonado hace como 30 años, ya eso está olvidado, ¿no? La cuestión es que la muchacha no me quiere perdonar. Yo no sé, quizás tendría yo que pedirle perdón, pero yo no sé de qué pedirle perdón porque no es conmigo la cosa, es con el esposo. La gente no entiende que una vez que nosotros fuimos perdonados, porque que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, ya nosotros somos libres. Yo le decía, mira, ya yo soy libre, ya yo, es cierto, yo era todo eso, que todo lo que tú quieras decir, tú me conoces, pero ya yo no soy nada de eso, gracias a Dios. Somos libres, mis hermanos, y eso es lo que expresa el salmista. Sin embargo, en un instante, él decía que se estaba secando por dentro porque no confesaba su pecado. Él encontró la medicina, ya yo sé lo que voy a hacer, voy a confesar mi pecado. Y una vez que lo confesó, se acabó el problema, porque recibió el perdón. Así que, mis hermanos, dice que si nosotros cometemos pecado, abogado tenemos, dice la palabra. Así que no se preocupe. Hay otra pregunta por ahí, dice, ¿cuáles son las consecuencias del pecado no confesado? Ya lo acababa de decir. Felipe, Sí. la pastora alzó la mano. Pastor. La pastora alzó la mano ahorita. Sí, no pero sé si tiene que con lo quitar el tú- micrófono, todo el mundo ya. No, es que ella hablando mueve la mano. Oh. Ella reacciona. Sí. disculpa, ¿Cuáles son las pastora. consecuencias del pecado no confesado? Según el Salmo, ¿no? Lleva normalmente el pecado no confesado, lleva a la depresión espiritual y hasta la muerte espiritual. Sí, así eso está bien. Eso es lo que dice el salmista. Creo que en el verso 2, 3 por ahí dice, oye, se estaba consumiendo. Ya acabo de decir esto. Hay otra pregunta todavía que tenemos tiempo. Dice, ¿cómo concuerda el confesar el pecado con la necesidad de estar a cuentas con Dios?
Hello. ¿Quién responde? No hay quien responda. Bueno, estar a cuentas con Dios, cuentas claras con Dios. Señores, ese es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Usted es tan buena con Dios. Es el que nos bendice. El que, aleluya, es el que nos llena de favores. El que sana todas nuestras dolencias. ¿Verdad? Ese es el que bendice al mundo entero. No solamente a nosotros, sino a todo el mundo, hasta los pecadores. Pero qué bueno es estar a cuentas con Dios. Levantarse temprano y ponerse a cuentas con Dios de una vez. Señor, aquí estoy. Y saber que lo que va a haber es una serie de situaciones que nosotros vamos a enfrentar, pero que por todas ellas nosotros vamos a pasar ilesos, bien, tranquilos y victoriosos. Felipe, como el Padre nuestro y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, es meternos con Dios, es estar en una situación en la cual Dios dice, espérate, mira, pues, tú estás embrollado conmigo, no has confesado tus pecados. Entonces ahí es donde Dios nos absorbe y nos abre de nuevo ese crédito que necesitamos. Y qué bueno tener ese crédito, pastor, que usted sabe que se levanta. Hoy tengo que enfrentar una serie de cosas y más la que usted no conoce que va a enfrentar, pero usted sabe que va a salir por ella viento en popa, victorioso, contento, y terminamos en la noche en el culto adorando al Señor allá en la IPJQ. Y la gente todavía no quiere ir a adorar al Señor. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Ya terminamos la pandemia, gracias a Dios ya pasamos por eso, ya estamos bien, hay que celebrar ahora, hay que darle gracias a Dios todo el tiempo. Bueno, no hay tiempo, hay más preguntas, pero pastor, yo le voy a soltar el tiempo a usted para que usted bendiga a José y a Héctor. Bueno, José, te bendecimos, gracias por el gran esfuerzo que hiciste. La Nueva Biblia Vida dice que felicidad aquellos cuya culpa ha sido ya perdonada, qué gozo hay cuando los pecados nuestros todos han sido borrados, qué alivio tienen aquellos que han confesado todos sus pecados, aquellos que el Señor ha borrado sus pecados de ese registro de delincuencia y que viven en completa honestidad. Hubo un tiempo en que yo rehusaba reconocer mis faltas y mis pecados. Día a día gemía, y continúa por ahí el salmista hasta que en el versículo 5 dice la nueva Biblia Vida, pero un día reconocí ante ti todos mis pecados, no traté de ocultar ninguno de mis pecados y dije, se los voy a confesar al Señor y tú me perdonaste, toda mi culpa se fumó. Qué bueno es como dice la nueva Biblia Vida, ese proceso por el cual nos sentimos culpables, nos sentimos cargados, pero a través de la confesión directa a Él, sin tener un confesionario, sin tener un sacerdote, es un tú a tú con Dios. Primero debemos experimentar ese perdón que viene de Dios a nuestra vida y experimentar ese perdón también que debemos recibir de la persona a la cual hemos ofendido, o pedirle perdón a Dios por ofender a alguien, pero ir donde esa persona también y pedirle perdón. A veces yo le he dicho a ministros que ofenden a uno públicamente, vienen en un desayuno y le piden perdón a uno. Yo digo, quisiera que me pidieras perdón también públicamente en la próxima reunión, porque la manera como me ofendiste en el cuadrilátero donde me golpeaste, en ese mismo cuadrilátero, tú me tienes que restaurar a mí y dejar ver que lo hace el corazón, porque es fácil ofender a alguien delante de mucha gente, luego venir y confesarle al Señor, siento que el Señor me perdonó, pero luego no ir delante de esa misma gente que saben que uno los ofendió, para uno de una manera u otra pedirle disculpas y pedirle perdón a esa persona. Lo mismo es cuando el esposo ofende a la esposa, lo hace públicamente delante de los hijos, después delante de los hijos también debe pedirle perdón a su esposa o viceversa, y de igual manera con un jefe y en otras situaciones de la vida. Perdonar es demostrar que perdonamos, porque lo más fácil es decir, te ofendo, le pedí perdón a Dios, yo me siento bien con mi conciencia, pero todavía hay una conciencia que ha sido herida y que ha sido golpeada por una mala acción que tuvimos en nuestra vida. Pero sepamos que ante el Señor ya Él derramó su sangre preciosa para que nosotros podamos ser libres de toda culpabilidad, libre de toda condenación, absuelto totalmente ante Él, porque Él derramó su sangre para siempre. Aquellos que recibían el perdón en el Antiguo Testamento era basado en que un animal era sacrificado por ellos. Y ellos sentían el sentir, por causa de ese animal, yo experimento el perdón. Pero el Señor nos llama a nosotros a ir un nivel más alto todavía.
Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi prójimo? Hasta 7 veces. Le digo a Pedro, mi querido amigo Peter, no es hasta 7 veces. Peter, te digo, es 70 veces 7. Es decir, que lo tienes que hacer 490 veces, que sería casi imposible estar en un día pidiendo, perdonando tanto. Entonces el Señor nos enseña que debemos de estar siempre en una disposición superlativa, macro, magna, grande, para perdonar siempre, aun aquellos que a veces nos ofenden a nosotros, saberlos perdonar también. Así que papá, Dios me los bendiga a todos. Muchísimas gracias. Gracias por la atención que han tenido y que el Todopoderoso les bendiga. Y no puedo terminar sin saludar a la matriarca Anuri. Yo me tengo que reportar con ella, Nuri. Reportado, me siento bien. Bendiciones para todos, Felipe. Entonces cerramos, ¿la?